Muchas gracias. Para mí es un gran gusto, un gran honor estar participando en esta reunión, convocado por el presidente de la Academia Argentina de la Historia y compartiendo la mesa con mi amigo el general Britos. Yo quiero destacar, ¿no es cierto?, estamos cumpliendo un siglo y medio de la Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay. Es un hecho histórico, relevante, pero que hasta el momento solamente ha sido recordado por lo que hoy denominamos la sociedad civil. El Círculo Militar, la Academia Argentina de Historia son expresiones de lo que hoy se llama la sociedad civil. Y cuando el Estado, ¿no es cierto?, no emprende cosas que debe emprender, es la sociedad civil, como está sucediendo con la Guerra de la Triple Alianza, la que tiene que ocuparse de hacer eso. Y yo vuelvo a agradecer, a reconocerme, a agradecer a las autoridades del Círculo Militar por el respaldo que han dado a todo el recuerdo de la Guerra del Paraguay, por lo menos en 2 reuniones anteriores que me tocó participar, sobre los Roca en la Guerra del Paraguay y sobre el general Paunero en la Guerra del Paraguay. Dicho esta introducción, ¿qué es la historia contrafáctica? Bueno, la historia contrafáctica es una disciplina de la historiografía anglosajona. Los ingleses lo llaman el what if. ¿Qué hubiera pasado si? Para ubicarlo en el tiempo, el primer texto de historia contrafáctica se edita en el Reino Unido en el año 1931. Por ejemplo, Churchill, que era historiador, además de político, ¿no es cierto?, hombre de Estado, se le encomienda el capítulo ¿qué hubiera pasado si el general Lee gana la batalla de Gettysburg? Y entonces Churchill desarrolla eso. André Gide, que era un escritor francés muy importante de la época, ¿qué hubiera pasado si Luis XVI tiene un poco de firmeza en 1789? Bueno, así va desarrollando. Y sobre el año 2000, toda la historiografía inglesa y americana terminó dictando 18 libros de historia contrafáctica, en los cuales se revisaron 380 episodios de la historia global en clave contrafáctica. Desde el punto de vista historiográfico, el gran detractor de la historia contrafáctica es la historiografía marxista. Porque la historiografía marxista parte de la idea de que los procesos son inexorables o inevitables. Y lo que en gran medida la historia contrafáctica demuestra exactamente lo contrario, que los procesos no son inexorables, hay circunstancias, el azar, la acción humana que puede modificar, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que revisar un poco la historia de la Guerra de la Triple Alianza en clave contrafáctica resulta fundamental para entender el porqué de esta guerra. El gran problema que tiene la Guerra de la Triple Alianza, vista un siglo y medio después, es que parece incomprensible que una coalición de Brasil, Argentina y Uruguay, puesto en términos económicos, poblacionales de hoy, enfrentara, ¿no es cierto?, al Paraguay. Y para esto, bueno, uno tiene que recordar que los números de hoy no son los números de hace un siglo y medio, ¿no es cierto?, y mucho menos desde el punto de vista militar, como lo acaba de señalar, ¿no es cierto?, de señalar Britos. Ante todo, yo diría que hace unos años, para mí, el historiador más importante contemporáneo brasileño sobre la Guerra del Paraguay, ellos lo llaman Guerra del Paraguay, los brasileños, es Francisco Doria Toto, quien publicó hace unos 9 años su libro más importante, Nueva Visión, sobre la Guerra del Paraguay. Entonces, en una reunión para discutir el libro, yo se la abro y le pregunto a Doria Toto, ¿el Paraguay pudo haber ganado la guerra? Él se sorprendió, dijo, la última pregunta que yo me hubiera esperado que me iban a preguntar en un debate sobre la Guerra del Paraguay. Digo, no. Piensa y me dice, la verdad, el Paraguay pudo haber ganado la guerra. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque en realidad, desde el punto de vista puramente militar, ¿no es cierto?, Francisco Serrano López apuesta a una guerra corta. Es decir, apuesta a una guerra corta, ¿no es cierto? Son los mismos supuestos que una guerra corta. Y una guerra corta donde el que tenía más fuerzas movilizadas y concentradas, una guerra corta, iba a evitar que los otros países pudieran hacer la movilización que pudieron hacer. El supuesto de él era, bueno, él empieza la guerra invadiendo el Mato Grosso. ¿Qué era el Mato Grosso? Una
provincia de Brasil, que había quedado que solamente Brasil se podía conectar, que estaba frente a Paraguay, solamente se podía conectar a través de los ríos argentinos. Es decir, no había acceso terrestre al Mato Grosso. Toma el Mato Grosso. Bueno, y ahí, ¿cuál es el supuesto de Francisco Solano López? Bueno, que Brasil, por el Mato Grosso, difícilmente va a ir a la guerra. Que si Brasil va a la guerra, el esfuerzo de movilización le va a costar mucho. Y que si Brasil entra a la guerra, ¿no es cierto?, problemas como los de Río Grande do Sur, que había, ¿no es cierto?, se había sublevado entre los, ¿no es cierto?, durante casi 8 años contra el imperio, con un régimen republicano, ¿no es cierto?, y van a aprovechar para reactivar eso. El Francisco Solano López tenía otro supuesto, y él estaba muy influido por la experiencia de Rosas con el bloqueo anglo-francés. Es decir, en qué medida se podían bloquear los ríos frente a una escuadra enemiga y entonces, ¿no es cierto?, impedir todo el despliegue logístico y de transporte de la escuadra brasileña, ¿no es cierto?, con métodos similares a los cuales Rosas había sido exitoso en, ¿no es cierto?, enfrentar el bloqueo anglo-francés. Pero, su supuesto clave, ¿no es cierto?, ¿cuál era? Era que, entrando en la guerra civil argentina, entre Buenos Aires y la Confederación, o entre unitarios y federales, se iba a desatar nuevamente, ¿no es cierto?, lo que acá Brito, ¿no es cierto?, menciona con la misión Victory, ¿no es cierto?, se iba a desatar nuevamente, y entonces no iba a poder la Argentina hacer el esfuerzo de movilización necesario, porque se iba a enfrascar en una guerra civil. Al estar enfrascada en una guerra civil, el Brasil no iba a poder utilizar los ríos argentinos para navegarlos hacia el norte y recuperar, ¿no es cierto?, Mato Grosso, y que entonces, ¿no es cierto?, la Argentina se iba a ver obligada a hacer la paz, la Confederación se iba a reconstruir sin participar en la guerra, y Buenos Aires iba a quedar aislada, ¿no es cierto?, y que esto era la idea de Francisco Solano López era, a través de esta guerra, reconstruir lo que él consideraba un gran Paraguay. El Gran Paraguay era la parte de Mato Grosso de Brasil, la provincia de Corrientes, ¿no es cierto?, que ellos consideraban que la lengua común, que significaba el guaraní, daba, ¿no es cierto?, los territorios que hoy son de la provincia argentina de Misiones, Argentina, provincia de Chaco, ¿no es cierto?, la provincia de Formosa, y la isla Martín García. Siempre en la cabeza de Francisco Solano López, desde que él juega un papel como árbitro, ¿no es cierto?, en el último conflicto, o en el penúltimo conflicto entre Buenos Aires y la Confederación, estaba la idea de Francisco Solano de posicionarse de Martín García para asegurarle al Paraguay, desde esa posición, el acceso a los ríos. Esta era la idea, ¿no es cierto?, que él día construir un gran Paraguay en esta idea, ¿no? Es decir, si el Paraguay hubiera ganado la guerra, y el supuesto de Francisco Solano López de que se iba a desatar, ¿no es cierto?, la guerra civil en la Argentina hubiera sido éxito, esta era ¿no es cierto?, la idea. Ahora, yo creo que esta idea de Francisco Solano López de que en la Argentina el conflicto federal es unitario, ¿no es cierto?, se iba a reabrir, ¿no es cierto?, es decir, no se dio, pero sí se dio. Lo que pasa es que el supuesto a Francisco Solano López se le dio 1 año y medio más tarde de lo que él esperaba que se le diera. Es decir, y se le dio. La sublevación federal contra el gobierno de Mitre se inicia el 8 de noviembre de 1866 y termina, en realidad, de 1866, y termina en diciembre de 1868. Y es una sublevación, ¿no es cierto?, que en determinado momento realmente pone en riesgo el dominio del gobierno, es muy, ¿no es cierto?, del gobierno de Mitre Marco Paz, sobre todo lo que era el centro, el norte y el oeste del país. Esto es lo que lo obliga a Mitre a, ¿no es cierto?, a tomar varias unidades de línea y una división de la Guardia Nacional de Buenos Aires y trasladarlo para enfrentar esta sublevación. La sublevación se dio, ¿no es cierto?, y se dio con intensidad realmente muy, muy fuerte.
Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja, Córdoba, como muchas veces queda intermedio, pero también participa, es decir, Santiago es el núcleo, ¿no es cierto?, el núcleo de la resistencia a la sublevación federal, y bueno, ¿no es cierto?, y Salta y Jujuy también en esa línea. En alguna medida Tucumán también repartido. Pero, ¿no es cierto?, se puso una sublevación muy importante. El jefe más importante de esa sublevación fue Felipe Varela. Y acá hay que, ¿no es cierto?, en modo alguno lo digo en términos críticos, sino que, ¿no es cierto?, el papel de Urquiza, ¿no es cierto?, más allá de la misión victórica, daba para más de una confusión por parte de Francisco Solano López. Fijémonos que se inicia la movilización y los dos contingentes militares más importantes, uno, la Guardia Nacional de Buenos Aires y la Caballería Entrerriana. Estos son los dos contingentes militares más importantes que había ¿no es cierto?, en la República Argentina en ese momento, ¿no? Una caballería entrerriana que normalmente movilizaba 10.000 hombres. ¿Y qué pasó con la caballería entrerriana, ¿no es cierto?, en la guerra? En la localidad de Basualdo se convoca a la caballería entrerriana, se la reúne, ellos iban todos con su caballo y una noche se desbanda. Por lo cual, Entre Ríos, la Fuerza Militar de Entre Ríos, que en ese momento era el segundo contingente, nunca participó de la guerra, ni Entre Ríos participó del esfuerzo militar de la guerra. Hubo un batallón, ¿no es cierto?, el batallón de Entre Ríos, pero el contingente desapareció. Bueno, ¿quién era ayudante de Urquiza en ese momento? Felipe Varela, el que después encabeza, o la figura principal de la sublevación, ¿no es cierto?, en el interior, ¿no es cierto? Es decir, puesto en estos términos, ¿no es cierto?, no estuvo, es decir, el error de cálculo de Francisco Solano López, de que la guerra iba a desatar el conflicto, se dio. Lo que pasa es que no se dio en los tiempos que él esperaba. Lo que detona el conflicto es la acción militar que acá Brito se ha explicado muy bien, que es la batalla de Curupaytí. Es decir, la sublevación interna, la guerra civil se reabre a consecuencia de la batalla de Curupaytí. Es decir, el cálculo de él es que se iba a producir con la entrada a la guerra. ¿Por qué, no es cierto, la batalla de Curupaytí, 22 de septiembre de 1866, precipita la sublevación que empieza en Mendoza el 8 de noviembre de 1866, ¿cierto? Es decir, menos de 2 meses después de Curupaytí, donde el gobernador mendocino ha reunido un contingente de 280 hombres para mandar al frente paraguayo para reemplazar la baja de Curupaytí. Estos 280 hombres se sublevan una medianoche, el gobernador manda una fuerza policial a reprimirlos que se pasa a los sublevados y ahí entonces empiezan a aparecer caudillos militares federales que estaban en distintas partes del país y se va desatando como un reguero de pólvora esta sublevación. Es decir, puesto en estos términos no estaba, es decir, lo que sucede muchas veces en la guerra, el supuesto no era tan errado, el supuesto se dio, pero no se dio en el momento, ¿no es cierto?, en el momento exacto, que era, es decir, el supuesto de López que esa sublevación se iba a producir